Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a esta clase. El título de la clase es La Palabra. Estamos estudiando la doctrina bíblica de la Palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar en tu presencia, reunirnos en tu nombre para estudiar estos conceptos tan preciosos de tu palabra. Ayúdame a mí a enseñar con claridad. Ayúdanos a aprender y también a sujetarnos a tu autoridad, a la revelación de Jesucristo, como Él se nos revela a través de tu palabra, las Sagradas Escrituras. Danos un respeto muy grande y también un espíritu para sujetarnos a esta revelación tuya que tenemos como un regalo de oro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. En la última sesión tocamos el tema de la autoridad y de las diferencias entre el concepto de revelación, autoridad e inspiración entre dos ramas de la iglesia cristiana. Y esta se llama históricamente se llama la protestante, o hoy en día se llama evangélica, pero también esa palabra se usa para otras cosas. Vamos a usar las palabras históricas. Protestante, que empezó en el año 1517 con Martín Lutero, y la rama de la iglesia que se llama la católica romana. Y en la rama protestante, por supuesto, tenemos un solo vehículo de la revelación autoritativa que se llama la Biblia. Y en contraste, la otra rama de la iglesia sí tiene la Biblia, empieza con la Biblia, pero creo que la palabra que da un resumen de todo lo que ellos consideran autoritativo es la palabra tradición, porque la palabra tradición incluye la Biblia, pero también incluye lo que ellos llaman sucesión apostólica, o es decir, ellos entienden que los apóstoles mismos transmitieron su autoridad a los sucesores, y los obispos hoy en día, por medio de lo que se llama magisterio, pueden también transmitir revelaciones que ellos reciben de Dios y que la iglesia considera como parte de la tradición que la iglesia entera tiene que obedecer. Y por supuesto y creo que la gran frase que hemos usado es esa frase en latín, sola scriptura, que quiere decir que Dios se ha revelado a través de la Biblia, y que la Biblia, esta frase implica que la Biblia es suficiente. Y cuando uso la palabra suficiente, me refiero solo al concepto de la salvación y también lo necesario para poder vivir una vida moral, una vida agradable a Dios. Suficiencia es una palabra que los reformadores usaron históricamente. Es una palabra que en nuestros círculos también usamos para expresar nuestro respeto a la palabra de Dios como el vehículo único, particular que Dios usa para transmitir su propia revelación de sí mismo y de su plan salvífico, o es decir, de salvación. Bueno, para que ustedes entiendan a dónde vamos esta noche, la clase anterior presentamos las posiciones católicas acerca de la tradición como autoridad, y hablamos bastantito sobre el magisterio,
Y vamos a tocar brevemente ahora lo que se llama sucesión apostólica, pero vamos a pasar la gran parte de la hora esta noche en responder, y yo creo que vamos a responder bíblicamente tocando estos temas. Vamos a ver que la Biblia misma enseña el concepto, no la frase obviamente, pero el concepto de sola escritura, de la competencia o de la suficiencia de la Biblia. También la Biblia misma enseña que la Biblia misma es la autoridad más alta, suprema, sumamente más alta que la tradición o cualquier enseñanza que salga del magisterio por medio de un apóstol o obispo, por este concepto, sucesión apostólica. También vamos a ver que la Biblia también tiene muchísimas advertencias de ir más allá de la Biblia para poder recibir enseñanzas dogmáticas o infalibles. La Biblia misma toca ese tema, y también la Biblia misma enseña de que no es producto de ningún hombre, sino toda la Biblia entera es producto de Dios, y los autores, profetas y apóstoles tienen una posición, un oficio único. Entonces no hay otro como un apóstol, y no existen hoy en día. Y vamos a tocar esos temas ahora mismo. Muy bien, vamos a empezar, y tienen las notas. Y vamos a tocar los argumentos de los protestantes. Y cuando digo esto, yo sé que suena un poco negativo, pero Martín Lutero en el año 1517 empezó a protestar las enseñanzas no bíblicas de la iglesia, o las enseñanzas que habían ido más allá o en contradicción a lo que la Biblia enseña claramente. Entonces, la Biblia enseña sola escritura. Entonces, estamos protestando en este momento este concepto de que la tradición que consiste de todo esto es la autoridad a la cual nosotros tenemos que sujetarnos, en la cual tenemos que creer y obedecer. Y decimos que no. La Biblia enseña sola escritura, y no tiene que usar la frase. La Biblia tampoco usa la frase Trinidad, pero todo el mundo cree en la Trinidad, porque es la conclusión natural después de estudiar docenas de textos bíblicos que enseñan una Trinidad, que enseñan que Dios Padre es Dios, que Dios Hijo es Dios, que Dios Espíritu Santo es Dios, que los tres comparten la misma sustancia. Vemos todo esto en la Biblia. Las tres personas que forman lo que se llama la Trinidad, o una sola esencia, también hablan entre sí, tienen conversaciones, y hay movimiento de una persona a la otra. Y es un ejemplo nada más de que la Biblia no tiene que usar la palabra para enseñar el concepto. La Biblia no usa la frase sola escritura, pero enseña el concepto, yo creo, con claridad. La Biblia afirma en todas partes la supremacia y suficiencia de la palabra de Dios, que nos instruye en la fe y en la práctica. Y entendemos que sí se basa en las Escrituras este concepto. Un texto muy conocido. Ingrid, por favor, ¿quieres leer ese texto? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ok, estamos enfocando en este momento. Normalmente hemos dado definiciones de la primera parte. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué significa eso? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Yo creo que quiere decir que Dios les transmitió lo que quería que nosotros supiéramos. ¿De qué? La creación. La creación de sí mismo, y de qué más, el plan de salvación.
Y cuando decimos inspirar, en verdad estamos diciendo literalmente en griego exhalar. ¿Y por qué usa esa palabra, esa frase en la Biblia? Exhalar. En otra ocasión Dios también exhaló, o es decir, respiró. ¿Y qué pasó? Toda la creación. Y en este caso Él exhaló y lo que fue el producto, la Biblia. Ok, entonces, pero en esta ocasión estamos enfocando en capaz, o en la palabra capacitado. Y estamos enfocando en esa palabra porque el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribiendo la Biblia misma, dice que la Biblia es suficiente para capacitar al hombre. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, por eso entendemos nosotros que la Biblia misma enseña sobre la Escritura, que la Biblia es suficiente, competente, capaz de preparar al creyente a madurar y para poder agradarle a Dios en todas las áreas de su vida. Las Escrituras son suficientes para enseñar competencia y santidad y buenas obras. 2, aquí abajo de competencia. Por supuesto, esta inspiración o esta exhalación incluye Antiguo y Nuevo Testamento. No voy a pasar tiempo en leer todos estos textos, pero hemos tocado 2 a Pedro. Y normalmente nos fijamos en este texto porque Pedro en este párrafo llama a lo que Pablo escribió usando el término escrituras. ¿Por qué es significante? Porque Pedro, como apóstol, está hablando de otro hombre que no pasó 3 años con Jesucristo, que no fue uno de los testigos originales de la resurrección de Jesucristo, pero él mismo se llama apóstol. Pero en este caso, otro apóstol, o se podría decir el apóstol más destacado en aquel entonces, que en un sentido un líder dice o escribe en la Biblia que los escritos de otro, Pablo, también se llaman escrituras. Y esa es una palabra gramati en griego para referirse a los escritos inspirados, autoritativos de Dios. Y también aquí abajo Pablo, que ya es apóstol, es el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, dice, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, el trabajador merece que se le pague su salario. Y esa siguiente oración se encuentra en Lucas 10, versículo 7. Y eso es importante porque Lucas tampoco era uno de los 12 originales, pero Pablo dice que lo que Lucas escribe también es escritura. Lo único que estamos diciendo es que las escrituras o los escritos de Pablo, Lucas, Pedro, todos los apóstoles, Juan, Marcos, etcétera, etcétera, todos estos escritos se incluyen en la Biblia y llevan la misma autoridad de lo que lleva el Antiguo Testamento. Y todos estos libros, antiguos y nuevos, forman la Biblia, lo que se considera por la Biblia misma como un libro autoritativo. En estos textos los apóstoles se confirman entre sí como los que escriben las Santas Escrituras, Pablo y Jesús. Y tomamos 4 meses para enfatizar esto, o para demostrar que Jesús mismo más de 100 veces enseña que el Antiguo Testamento es la palabra inspirada por Dios. Y Pedro también lo enseña. Y entendemos que los apóstoles también se confirman el uno al otro por tener esta autoridad de escribir escrituras. Jesús y los apóstoles constantemente apelaban a una autoridad sumamente alta. Y aun cuando Jesús enseña, Él apela al tribunal más alto. ¿Y cuál es? La Biblia. Y aquí están como 6 textos donde Jesús, para poder
terminar un argumento dice nada más, escrito está, o está escrito. Y cada vez que usa esta frase, está escrito, él está refiriéndose al Antiguo Testamento, o es decir, a las escrituras que llevan toda autoridad, que llevan a autoridad más alta. Muy bien, y Jesús puso en claro que la Biblia estaba en una clase por sí misma. Y dice en Mateo 15, versículo 3, Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Recuerden que estamos respondiendo a lo que se llama la tradición. La Iglesia Católica dice que la tradición tiene alta autoridad, igual a la Biblia. Y por supuesto esta palabra tradición no se refiere a lo que los católicos consideran autoridad, pero es un concepto paralelo. Aquí abajo, 15:6 dice, en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. Jesús no enseñó en contra el concepto de la tradición, porque hay muchas tradiciones, hay muchas muy buenas. Y esta es una tradición. No sé si alguien publica mis notas, otra tradición. Y yo creo que esta es como forma de tradición, o tenemos tengo una biblioteca de libros teológicos, algunos fueron escritos hace 100 años, hace 500 años, tenemos escrituras que vienen de primer y segundo siglo. Tradiciones, y no todas son malas, pero lo malo es cuando Jesús también lo dice, cuando la tradición quebranta el mandamiento de Dios o cuando la tradición anula la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, un sermón grabado, tradición. Pero si el sermón va conforme a la palabra, qué bueno. Pero si va en contra, o si anula, o si quebranta la palabra, entonces Jesús está enseñando en contra de eso y hay que rechazar eso. Muy bien. La Biblia constantemente advierte sobre ir en contra de lo que está escrito. Otra vez, no rechazamos todas las tradiciones. En la iglesia cantamos hasta 6 canciones, tradiciones. Algunas de esas canciones contienen textos bíblicos, pero no todas. Pero más o menos reflejan un contenido bíblico, pero es una tradición. Pero sí, y hacemos esto con mucho cuidado, porque si alguien viene y sugiere una canción que contiene frases, ideas o filosofías que van en contra de lo que la Biblia enseña, con claridad le decimos a esa persona, sorry, pero no se puede usar esa canción en esta iglesia. O podemos usar esta canción en otro contexto, jugando en la playa o en un baile, pero cuando estamos adorando a Dios tenemos que usar contenido que refleja correctamente bien lo que Dios se ha revelado de sí mismo. Entonces, con mucho cuidado, protegemos la iglesia de tradiciones no bíblicas o antibíblicas. ¿Pregunta? Sí, las tradiciones pueden evolucionar o cambiar a medida que va pasando el tiempo. Claro que sí, y están en evolución constante. Las tradiciones, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando digo tradición estoy hablando de una tradición cristiana que refleja el contenido bíblico. Pero también hay tradiciones, y hemos tenido clases sobre este tema, culturales. Y a veces, por supuesto, hay una diversidad de valores culturales. Y algunos son neutrales, otros son, supuestamente algunos son muy bíblicos y otros antibíblicos. Y no deseo dar ejemplos, pero cualquiera pudiera dar ejemplos de todo eso. Todo el mundo, bueno, aquí en los Estados Unidos tenía una gran tradición por más de 200 años de tener esclavos. ¿Tradición bíblica
obviamente antibíblica. Y la conciencia de nuestra nación luchaba con angustia, y a fin de cuentas una guerra, un desastre para poder resolver este conflicto de conciencia, para poder establecer una práctica cultural un poquito más conforme a la Biblia, pero todavía estamos derramando sangre hoy mismo sobre este tema en este país. Pero es un ejemplo de cómo evoluciona la tradición y el deseo nuestro crear una cultura más o menos o mucho más conforme a la imagen del reino que se expresa en la palabra de Dios. Por eso Pablo da resumen de esta cultura, este reino, con 3 palabras. Reino de justicia. Todo el mundo quiere justicia. Reino de paz. Todo mi universo está buscando paz universal. ¿Pero qué más? Gozo. Y paz y gozo son cosas distintas. Yo puedo tener paz contigo, paz con Dios, la ausencia de guerra, pero todavía una gran insatisfacción interior. Pero también el reino de Dios quiere que todos sus miembros tengan paz interior. Y Pablo nombra esta paz del Espíritu Santo. Entonces nosotros quisiéramos formar una cultura de justicia donde todos los vecinos se amen. Sí. Y también donde no haya conflicto, pero también donde la gente en verdad tenga paz interior. Muy bien. No hay nada malo en la tradición, pero la tradición no debe llegar a ser el árbitro o el estandarte o el juez o la guía. No, es una reflexión. Es como el carrito después del caballo. ¿Okay? Y el caballo es la palabra expresando los conceptos universales del reino de Dios. Muy bien. Hay otros textos que enseñan esto con claridad. Aquí Deuteronomio 4:2 dice: no añadan ni quiten palabra alguna. ¿Ok? Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras. No sea que te reprenda ni te exponga como a un mentiroso. Casi las mismas palabras que se ven en Apocalipsis, ¿verdad? A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Muy bien. No existe hoy ninguna enseñanza normativa autorizada más allá de las Escrituras. Recuerdan que nosotros hemos definido con mucho cuidado la palabra revelación. Y cuando uso la palabra revelación, la uso en el sentido más alto. Revelación es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho con claridad. Lo que Dios nos ha transmitido por medio de sus profetas y apóstoles y lo que ellos escribieron en este libro. Y David Morán no usa esa palabra para otra cosa. Es la revelación de Dios. Jesucristo mismo es la revelación completa, es la misma imagen de Dios. Y cuando Él vino, Él dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Pero también los profetas y apóstoles escribieron sobre Él para poner en forma escrita una descripción completa de esa imagen. Y aquí está. Y por eso esta frase que tengo aquí en las notas: no existe hoy ninguna enseñanza normativa autorizada más allá de las Escrituras o revelaciones apostólicas hasta el día de hoy para ser incluidas en las Escrituras. Se argumenta entonces que la Escritura es suficiente.
Entonces, el punto de vista protestante, histórico, es que cuando los apóstoles se murieron, la revelación que Dios quería que tuviéramos ya está completa en la Biblia. Y la idea ahora es estudiar por la guía del Espíritu Santo, estudiar la palabra para poder conocer al Cristo revelado en la palabra, para poder así conocer a Dios por medio de Cristo para ser salvo. ¿Ok? La Biblia enseña que solo la Biblia es la revelación de Dios y no debe ser vista como las palabras de los hombres. Este texto es un poco largo, pero empiezo con el versículo 12 de 1 Corintios 2. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino es el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Entonces, ellos mismos consideraron sus enseñanzas como la voz de Dios, como la autoridad máxima. Aquí dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Fuerte. Entonces Pablo considera lo que él enseña como ¿qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este evangelio que él ha estado predicando es el único evangelio. No hay otro. Y si alguien viene, si un ángel del cielo viene predicando, que ese ángel predique exactamente lo que Pablo ha predicado, o que caiga bajo maldición, se dice Pablo. Entonces, tiene una vista bastante alta de sus propias palabras. Para Susana. Y hablaban de los mormones, ¿no? Eso me viene a la mente. Sí. Que el ángel Gabriel les dijo... No Gabriel, ¿cómo se llama? ¿No Gabriel? No. Se llama Morona, ¿verdad? No fue Gabriel. Es otro, es un ángel ajeno. Un ángel ajeno que vino para darle revelaciones a quién. Perdón, Gabriel fue a Mahomé, a los musulmanes. Sí, pero Morona a Joseph Smith, el profeta de los mormones. Ok, no vamos a desviarnos demasiado, por favor. Me gusta que Pablo dice algo de él, pero dice, esto no es mandamiento de Dios, esto lo digo yo por mi propia concepción. Distingue cuando él dice algo que no viene inspirado. Yo sé que esa es la interpretación de muchos. Lo que Pablo estaba diciendo es que yo no escuché Jesús en voz alta decir eso, pero no estaba menospreciando lo que él estaba diciendo. Dice que yo no recibí esto de la voz, de la boca de Jesucristo, pero no estaba diciendo que no fuera palabra de Dios. Y es una posición que muchos toman, que Pablo nada más estaba dando opiniones. Yo no creo eso, no creo que estaba dando opiniones. Yo creo que estaba dando la palabra de Dios que él estaba expresando bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero Jesucristo no había tocado ese tema en su presencia, nada más. En este texto, de 1 Corintios 7:10 dice, a los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, que se separe y que no se vuelva a casar. Pero es decir, él dice que la que quiera mantenerse soltera, que se mantenga soltera. Y todos quisieran que fueran como yo, pero el que no tenga este don, que no lo haga. Ok. Lo que dice. Ok. Estaba dando recomendación, no mandato. Exacto. Pero es otra cosa decir que ese consejo o esa opinión no fue inspirada. Entonces, es como guía, es como, por ejemplo, es un consejo inspirado,
pero no es un consejo dogmático. Dando un ejemplo más o menos paralelo, los proverbios. Los proverbios hablan de muchas cosas. Por ejemplo, los proverbios dicen que si nosotros creamos en el Señor o en la sabiduría de Dios a nuestros hijos, cuando lleguen a ser adultos no se van a desviar, pero muchos se desvían. Entonces, ¿cómo tomamos o cómo recibimos o cómo entendemos ese tipo de proverbio? Como proverbio inspirado. Entonces, ¿cuál es el propósito de un proverbio bíblicamente? Una guía. Una guía. Una sabiduría. Una- Cómo, en la mayoría de las en diferentes situaciones, de cómo actuar. Exacto. Cómo hablar. Sí. Comenzando con una observación. Observo, dice el que escribió el proverbio, que la vida va así. Entonces, si ustedes quieren que vayan bien sus vidas, aquí está, ¿la palabra que usó? La guía. Aquí está la guía, aquí están las observaciones, aquí están la sabiduría. Entonces, Son guías, sabidurías, pero no promesas. no son promesas, exactamente. No son promesas dogmáticas. Sí. Sí, eso va. Entonces hay que tomar en cuenta el tipo o el genre de literatura. ¿Ok? ¿Qué tipo de literatura es? Y Pablo está diciendo lo mismo. En mi opinión, no está diciendo que estas no son palabras de Dios. Son palabras, son guía, son consejos, son sabiduría. Y la vida iría mejor si se conformen ustedes a esta guía. Ok. Pero estamos hablando de cómo los apóstoles consideran sus escritos como autoridad sumamente alta. Voy a tocar otro. Aquí Gálatas 1:11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que llegó por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo que lo que estoy dándoles en mis cartas, en esas cartas, cuando yo les doy revelación de Jesucristo, contenido del Evangelio, aplicaciones a la vida cotidiana, ustedes tienen que entender que esas palabras vienen por revelación de Jesucristo. Entonces, él dice eso constantemente de todas sus escrituras y casi toda la carta escrita a los Corintios. Pablo está definiendo su apostolado. Gálatas 1:17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Y después subí a Jerusalén para hablar con Pedro. Es lo que dice el siguiente texto. ¿Por qué dice esto? Es otra evidencia de que yo no recibí De hombres. mi evangelio de hombres, ni de los demás apóstoles, ni de Pedro. No estoy dándoles palabras de Pedro, que tan importante que sea. Estas palabras yo recibí directamente de Jesucristo. Es lo que Pablo acerta constantemente. Muy bien, la revelación normativa terminó al final del primer siglo, cuando los apóstoles murieron. Y las evidencias de esto se ven en estas promesas de Jesucristo. Hemos leído en varias ocasiones estas promesas, pero hay que entender el contexto. Cristo está en la última semana de su vida y tiene a su alrededor solo los 12 discípulos, apóstoles. Y Él les dice, pero cuando el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, constantemente está hablando en términos de todo. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hechos 1:21, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta
el día en que Jesús fue llevado entre nosotros fue un requisito de ser un apóstol. Y luego Pablo también se incluye en 1 Corintios, aquí abajo en el versículo 8 de 1 Corintios 15. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Quién? Jesús. Después de su resurrección. Y por eso insiste en esto el apóstol Pablo. Porque insiste en que él también es testigo del Cristo resucitado. ¿Por qué? ¿Es qué? Los requisitos El requisito para ser un apóstol. para ser apóstol. Cristo Testigo resucitado. ocular del Cristo resucitado. Y Pablo dice con convicción, soy testigo. ¿Y cuándo se le ocurrió eso? En camino a Damasco. En camino a Damasco. Muy bien. Cualquiera pudiera decir esto, pero tenemos también la confirmación de cuál apóstol. Pedro, gracias, en 2 Pedro, versículo 3:15. Muy bien. Entonces, todo es importante porque recuerden cuando estudiamos lo del canon, de los libros canónicos, el requisito número 1 de que el libro fuera incluido en el canon o en la regla, en la Biblia, fue que tuviera que ser escrito por un apóstol. O tenía voz de apóstol, o por lo menos un socio recomendado y aceptado por los demás apóstoles, así como Lucas, Juan Marcos. Una pregunta, Susana. Es como curiosidad, ya Jesucristo había ascendido a los cielos cuando se le aparece A Pablo, sí. Por eso es un poco raro. Y por eso dice que es un apóstol nacido como apóstol ilegítimo, literalmente como un bastardo. Él mismo lo dice. Dice como si fuera un aborto de apóstol. Aborto, sí. Pero de todos modos, apóstol, Jesucristo se le apareció literalmente, físicamente, habló con él y por 3 años le estaba dando revelaciones a Jesucristo y este evangelio magnífico, del cual Pablo escribe en Romanos, en Gálatas, en 1 y 2 Corintios, en Efesios, en Filipenses, Colosenses. Estos libros fantásticos, los libros que desarrollan la teología del evangelio más que cualquier otro libro, cualquier otro apóstol o profeta. Muy bien. Jesús dijo que la Biblia sola resumiría toda la verdad. Entonces nosotros entendemos que toda la verdad que Dios quiere que tomemos ahora se revela a través de la palabra de Dios, la Biblia. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué tantos años? Es que hemos esperado. ¿Cuántos años desde que se murieron los apóstoles? ¿Cuántos? 2000 y todavía Dios no ha dado nada nuevo. Bueno, no es la primera vez. ¿Cuántos años pasaron entre Abraham y Moisés? O entre Adán y Abraham. ¿Quién sabe cuántos años? ¿Quién sabe cuántos milenios? ¿Quién sabe? No es la primera vez que Dios. ¿Y cuántos años duraron entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo? 400. Entonces no es la primera vez que el pueblo de Dios tuvo que esperar para poder recibir nueva revelación. Y estamos esperando. ¿Y cuál será la próxima revelación? La venida de Jesucristo. Muy bien. Los padres de la iglesia enseñaron que la Biblia era la única base infalible para todas las doctrinas cristianas. ¿Recuerdan nombres tal como Tertulio, Policarpo, esos nombres, obispos que vivieron al final del primer siglo y en la primera parte del segundo siglo? Entonces ellos también escribieron cartas y tenemos esas cartas. Yo tengo esas cartas en mis libros, en mi biblioteca, pero lo interesante de las cartas de los, se llaman padres de la iglesia, church fathers, los padres de la iglesia, los que vinieron directamente, los que conocieron a los apóstoles,
pero vivieron como 50 años más o 60, 70 años más. Ellos, cuando estaban escribiendo cartas a las iglesias, ellos tomaron mucho cuidado de distinguir entre lo que dijo un apóstol y trató con reverencia esas palabras y distinguieron con cuidado esas palabras de las suyas. Y querían expresar las suyas, pero nunca jamás pusieron las suyas en el mismo nivel de los apóstoles. ¿Por qué digo eso? ¿Qué dice esta rama de la iglesia? La tradición es igual a la Biblia para ellos, pero en una forma dicen que la ponen más alta. Cuando se tratan estas enseñanzas de los padres de la iglesia y también los obispos y papas, en ciertos contextos, cuando consideran esas enseñanzas se podrían incluir por el magisterio, donde hacen declaraciones formales para poder aceptar nuevas dogmas, nuevas enseñanzas en la tradición formal de la iglesia. Y la semana pasada leímos del catecismo de ellos que dice que esas palabras deben de ser tratadas con la misma reverencia que nosotros le damos a la Biblia. Y yo, perdóname por no traerles estas cartas de los padres de la iglesia, pero eso me impresionó muchísimo la primera vez que las leí, cuando así como ellos reverenciaron las escrituras de los apóstoles y nunca jamás podrían las suyas en el mismo nivel. Muy bien. Es como una interpretación ¿De quiénes? del magisterio. Claro que sí, pero lo problemático, y yo digo esto con mucha reverencia al respecto, es que ponen esas interpretaciones humanas en el magisterio al mismo nivel y dicen que son declaraciones infalibles. Infalibles. Y yo creo que esa es la receta para muchas desviaciones y muchos errores, lamentablemente. Y nosotros también tenemos que evitar la misma tentación, ¿verdad? ¿Fue un apóstol Juan Calvino? No. Pero Martín Lutero, sí, ¿verdad? No. Ok. Entonces, y estoy bromeando, pero hay personas que para poder solucionar un problema, un conflicto, terminan un argumento. ¿A dónde van? A Martín Lutero o a Juan Calvino y no a Pablo o a Jesús, a Juan Calvino. Entonces, nosotros también tenemos que tener cuidado de no ser culpables de exactamente lo mismo en términos prácticos. ¿Ok? Debemos de aprender de ellos, por supuesto que sí, pero no considerar que sus escritos tengan la misma autoridad de lo que tiene la Biblia. Sí, Señor. Cuando en Hebreos 1:1 dice Dios hablando de muchas maneras anteriormente por los profetas a nuestros padres, hoy nos ha hablado por su Hijo a Jesucristo. Luce como si ya... Como que algo se acabó. Se acabó. Sí, ¿verdad? Sí. Estoy 100% de acuerdo. Ok, rapidito y vamos a tomar un breve descanso después de este punto. La tradición apostólica se encuentra en la Biblia. Los apóstoles eran autoridades vivas, comisionadas personalmente por Cristo. Y Pedro, eso también es parte del mismo argumento. El argumento del protestante es que la tradición apostólica se encuentra en la Biblia. Y esos apóstoles fueron comisionados personalmente por Cristo, pero ya se murieron. ¿Ok? Y por eso ellos tuvieron, perdóname por criticar, por eso ellos tienen ese concepto de sucesión apostólica. Diciendo que los apóstoles transmitieron su autoridad a sus sucesores. Pero vamos a ir allá en la segunda hora. Marcos 3:14 designó a 12.
a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Entonces Cristo mismo comisionó a los apóstoles personalmente. Y Efesios 2:20 dice que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Pero no menciona a otras personas o ni una sucesión, y vamos a ver eso al ratito. Los apóstoles también tenían signos, según Corintios 12:12. Capítulo 12, versículo 12. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Hebreos 12:13. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Estos dos textos, ¿qué enseñan? ¿Por qué la importancia de signos? Pablo habla de esos signos como marcas de identificación, ¿verdad? Para los apóstoles. Y cuando ellos salieron predicando, hacían muchos milagros. Y todos estos verbos se expresan en tiempo pasado. Entonces los apóstoles predicaron y sus predicaciones fueron señaladas por estos signos. Y esto es prueba de que eran apóstoles o que hablaban con autoridad. Y la letra I dice, solo sus escritos son inspirados, no sus... ese es mi punto. Que no sus conversaciones, ni sus debates, ni incluso sus enseñanzas o decisiones. Entonces, lo que nosotros creemos como protestantes, creemos en la inspiración de ¿cuáles palabras? La palabra de Dios. ¿Y en dónde encontramos esas palabras de Dios? En la Biblia. Y no en las conversaciones, ni en los debates de los apóstoles. Porque, imagínense, Pedro está en Antioquía. Y él está sentado a la mesa con sus hermanos en Cristo, los griegos. Y de repente llegan los representantes del mero Santiago de Jerusalén. ¿Y qué hace Pedro? Se aparta. Se aparta. Entonces sus acciones no fueron inspiradas. Y cuando él dijo, y se maldijo, quizás esas palabras tampoco eran inspiradas. Entonces, ¿y por qué se fue de la mesa? ¿Por qué? Porque ellos eran gentiles para él. ¿Y? Porque se sentía superior. Superiores. ¿Por qué superiores? Porque eran judíos y eran gentiles. Los judíos se consideraban superiores por la circuncisión y por obedecer las leyes ceremoniales, que son leyes de limpieza. Entonces todavía Pedro no había internalizado por completo el evangelio, que dice que esas leyes ceremoniales ya no cuentan, ya no sirven. Y Pablo, cuando Pablo le regañó, no le dijo, Pedro, tú eres un racista. No, dijo, Pedro, no comprendes el evangelio. No estás caminando en líneas derechas que salen del evangelio. Traducción casi exacta del griego. Entonces, la inspiración no se encuentra en la confusión de Pedro, no se encuentra en sus acciones, no se encuentra en quizás las palabras que él usó para disculparse de la mesa. Pero ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentra la inspiración de Pedro? En 1 Pedro y en 2 Pedro. Queremos que la palabra escrita es lo que Dios protegió y lo que Dios insistió que saliera perfecta.
Y otro ejemplo rápido. Y juego mucho con cuando Pablo tuvo un sueño. Y los demás no dijeron, no, que Pablo tuvo un sueño. ¡Wow! Es un gran apóstol. Y tenemos que sujetarnos a su sueño. No. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los demás cuando Pablo tuvo un sueño del hombre de Macedonia que dijo, por favor, que vengan a ayudarnos acá en Macedonia? Y Pablo compartió el sueño y la palabra que Lucas usa para la discusión que siguió fue, ellos trataron de componer el rompecabezas. Literalmente es lo que Lucas dijo de esta conversación de los demás discutiendo el sueño del apóstol Pablo. Ellos no consideran los sueños como inspirados del apóstol Pablo. Entonces, mi único punto es que ni los apóstoles consideraron sus palabras cotidianas como la voz de Dios. Pero cuando se pusieron a escribir, o cuando ellos enseñaron con autoridad, estando de pie en la presencia de Jesucristo mismo, dando mensaje que ellos recibieron directamente de Jesucristo y transmitieron ese mensaje, sí, ellos consideraron esas palabras como inspiradas por Dios, y especialmente las palabras que tenemos escritas en la Biblia como palabras que llevan autoridad, y otras palabras no. Y palabras después de que ellos se murieron tampoco. Solo estas palabras son perfectas y expresan con infalibilidad la voz y la voluntad de Dios. Voy a decir una cosita, pero no necesariamente todos los escritos de los apóstoles fueron escrituras, porque Pablo dijo que él escribió una carta a la Odisea, a la iglesia en la Odisea. También dice que escribió dos más a Corinto. Sí, y estas cartas no fueron incluidas. No sé. Buen punto. Un buen punto. Es una pregunta que le voy a hacer a Jesucristo, pero quién sabe. Es posible que no, es posible que no. O quizás tenían un material bien semejante. Semejante. No podemos especular, pero quizás tenía un material bien semejante a una otra iglesia y no fue necesario repetirlo, porque ya había hablado de ese quizás a una otra iglesia. Quizás no sé. Pero es bueno saber que sí, ellos escribieron otras cartas. Sí. No, obviamente escribió más cartas, claro, pero bajo la guía soberana del Espíritu Santo tenemos 13 cartas. Estas son las que dan. Sí, los que Dios consideró válidas para poder incluir. Y tenemos que entender, en un sentido estoy de acuerdo contigo, porque es lo que leí también algunas opiniones de otros eruditos, y tú eres uno de ellos, que el Espíritu Santo gobernó el proceso, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos lo que Dios quería, sí, exactamente, lo suficiente para poder tener la revelación completa de lo que Dios quería que tuviéramos para ahora. Susana. Sin embargo, para mí, bueno, es perfecta, aunque los comportamientos no hayan sido lo que Dios hubiera querido, el hecho que lo hayan contado, porque Dios quiso que lo contara. Claro que sí. Es perfecto. No, buen punto. Lo que ellos escribieron acerca de esos comportamientos, también esas palabras son inspiradas, a pesar de que esos comportamientos no eran bíblicos. Pero muy bien dicho, aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos, porque se incluyen los defectos de los apóstoles en su comportamiento.